Ya, ahí empecé a grabar la sesión y estábamos conversando eh, algunas cosas sobre libre competencia. Yo les he conversado hace rato o les he mencionado el término oligopolio, refiriéndome a como esta tendencia oligopólica que tiene nuestro mercado o los mercados en Chile. Y el mismo texto que nosotros estamos ocupando como de base para poder trabajar, habla de lo que es el oligopolio y lo habla, dice del griego oligo, pocos, que ha servido para designar una forma de mercado situada en un esquema ideal, a medio camino entre la competencia perfecta y el monopolio, donde me habla de Norbert Reich, que dice el oligopolio, la instrumentalización del mercado por la empresa con el fin de alcanzar sus objetivos estratégicos y con ello el surgimiento de una dirección de mercado presupone esta competencia y los resultados han dejado de ser dimensiones heterónomas, ya que sufren influencias de su propia actividad. Cuando nosotros hablamos de oligopolio, entonces estamos hablando de, en un principio, en cuanto a concepto, a pocos competidores, si bien no es el requisito que actualmente nosotros encontramos para poder entender que estamos ante un oligopolio, pero fundamentalmente se refiere a que este grupo de competidores tienen tal influencia y poder de mercado que pueden, por sus propias decisiones, influir en el mercado y afectar al resto de los agentes que participan en este mercado en particular. Por eso es que el oligopolio y esta característica que tiene nuestro mercado en particular resulta un poquito conflictiva, porque entonces encontramos estos agentes de mercado que compitiendo tienen tal poder de mercado que sus decisiones pueden llegar a afectar a este mercado en particular y a afectar también al resto de los agentes de mercado, como por ejemplo, en el caso de colusión farmacias, o todas las colusiones que nosotros hemos tenido, finalmente las decisiones que tomaban estas tres farmacias que se encontraban coludidas en un verdadero cartel de farmacias, lo que generaban por sus propias decisiones, afectaban al mercado en general y afectaban al resto de los competidores, al punto incluso que se eliminaron muchos competidores por no poder seguir compitiendo en las reglas y el juego establecido por las farmacias. Por eso, y el texto este en particular habla reconociendo la existencia de los oligopolios y reconociendo también la existencia de los monopolios, que nosotros conversábamos en el caso también de los monopolios autorizados por la ley, como así también los monopolios que encontramos naturalmente en el mercado en general, deben estar regulados por una buena legislación antitrust, que es el modelo norteamericano que nosotros tenemos de libre competencia o regulación de la libre competencia, y en nuestro caso, cómo nosotros podemos regular nuestro mercado que tiene características oligopólicas, además comprobadas por los casos de colusión que hemos tenido. Porque les menciono que lo que yo presentaba en el seminario, las jornadas nacionales de derecho al consumo, otro profesor en la tarde en una mesa que yo tuve que moderar, o que me tocaba moderar, él era de una postura totalmente contraria a la mía y él consideraba que la forma en que está consagrada la libre competencia en Chile es como perfecta, está bien, y que no debiéramos nosotros incorporar la garantía de la protección de los consumidores dentro del marco del Decreto Ley 211, ni mucho menos en la Constitución, decía este profesor, porque podía significar como volver algo que era naturalmente privado, volverlo público, y bueno, y desde el punto de vista más bien liberal, con mucha desconfianza de cómo se ejerce lo público, ¿no? Dentro de los textos que yo les envío, también les envío algunos donde se habla de este mercado con características oligopólicas y cómo la realidad actual y todo lo que nosotros estamos viviendo actualmente, sea viéndolo desde el punto de vista COVID, como así también de las explosiones sociales que ocurrieron cerca del 2019, 2018, 2020, no exclusivamente en Chile, sino en el mundo, algunas fallas de mercado y donde estos defectos de esta posibilidad que tienen los mercados de autorregularse, de dejar estas ideas o esta regulación exclusivamente a los privados, han mostrado falencias importantes en cuanto a la concentración de capital y la afectación de las y los consumidores, y que ha debido o que establece como sugerencia en general a las legislaciones a incorporar una regulación que se ocupe desde lo público también de la protección y garantía de las y los consumidores, y así también se ocupe de la fiscalización de cómo actúan estos privados. Esa es la norma en general. Bueno, este profesor además establecía o pensaba dentro de lo que trataba de conversar en esta área, indicaba que lo que uno debía hacer si uno quería consagrar todavía un sistema como el que nosotros tenemos, absolutamente liberal y privado, en lo que es la protección y garantía de la libre competencia en Chile, entonces lo que debíamos hacer era ocuparnos de la falla de mercado. Es decir, lo que debemos ocuparnos no es de modificar el sistema,
sino de buscar alguna forma de poder garantizar o mejorar la falla de mercado y en nuestro caso de buscar o mejorar este mercado que naturalmente tiene estas características oligopólicas, ¿no? De un grupo de agentes económicos que tiene suficiente control de mercado como para que sus decisiones puedan afectar el mercado en particular y en realidad sean ellos los que lo controlen y no tengan rivales. Eso es a lo que nos referimos y esa es la gravedad cuando hablamos de esta regulación. Por otra parte, dentro de lo que es la regulación que nosotros tenemos actualmente de la libre competencia, o la propuesta de una nueva regulación de la libre competencia o de nuestra Constitución que incluya la protección de las y los consumidores, también se habla por parte de la doctrina nacional de cuál sería el suficiente equilibrio a fin de garantizar la libre competencia y proteger a los agentes de mercado, pero a la vez no afectar los intereses de las y los consumidores, y por otra parte, ocuparnos del interés de las y los consumidores, pero sin afectar tan gravemente la libre competencia de los agentes de mercado que los haga salirse o no ocuparse de un mercado en particular. Entonces también es un juego que requiere cierta astucia a la hora de equilibrar estas fuerzas. Y aquí también me habla del monopolio. Nosotros hemos hablado en general de monopolio. Aquí me habla el monopolio como un mercado sin competencia. Habla del monopolio en este término absoluto de escala constituida por un mercado de competencia perfecta, oligopolio, monopolio, y define como aquel mercado en que el oferente es uno solo respecto de un bien o servicio sin un sustituto próximo. Eso es lo que nosotros entendemos por monopolio. Y dentro de esta idea de monopolio, nosotros además distinguimos monopolios naturales, es decir, estos que naturalmente no tienen competidor o son los únicos que lo producen, y por otro lado, los monopolios de carácter legal, es decir, que por ley solo algunos pueden ser productores o prestadores de un determinado servicio, y cuando hablamos de un ejemplo de monopolio legal en Chile, podríamos pensar en las empresas que distribuyen agua en Chile, ¿no? Finalmente las que se ocupan de sanitizar el agua en Chile. En cuanto el agua en sí misma, nosotros podemos entender que es del dominio de los titulares del agua en particular, pero en general el que más títulos de agua tiene en Chile es el Estado, pero el Estado que está siendo representado por estas sanitarias, y las sanitarias son de carácter privado. Entonces ahí encontramos un monopolio de carácter legal. Y también podríamos encontrar una especie de monopolio sobre un mercado, además, que se encuentra regulado, que sería en el caso de telecomunicaciones. Es decir, también tenemos restringidamente cuáles son las empresas que en Chile se encargan de las telecomunicaciones, con la especial característica que probablemente ustedes lo revisaron o lo vieron en clases, que la diferencia de otro tipo de servicios que se consideran que son de carácter estratégico, y por eso también hay una participación o una regulación especial por parte del Estado en Chile. Esto es lo que nosotros entendemos por monopolio y cómo lo entendemos que se ha regulado dentro de la teoría económica. Y recuerden que cuando nosotros hablamos de monopolio, las características que yo les he conversado hasta ahora, en sí mismo no es un ilícito anticompetitivo, sino que podría ser un ilícito anticompetitivo cuando se afecte el mercado en particular, o cuando lleguemos a hablar o logremos comprobar que nos encontramos ante un oligopolio y que esté afectando este mercado, esta línea, ¿no? Y esté eliminando competidores a fin de mantenerse en esta situación o circunstancia de monopolio. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, profe. Ya. Yo aprovecho de tomar té porque como hablo harto me canso un poquito. Ya, yo les mencionaba además estos beneficios de la competencia, les hablé de cómo los agentes de mercado compiten, nos entregan este producto que es más eficiente o servicio más eficiente, y cuando hablábamos de la eficiencia del producto o el servicio, en general estábamos hablando en cuanto a la calidad del producto que recibimos en relación con el precio que éste tiene, y nosotros sabemos que en general así debiera ser, pero no es así. Siempre debiera determinarse el precio de los distintos productos y servicios por este juego de la libre competencia, ¿no? Y este juego de la libre competencia, además, incorpora lo que nosotros sabemos, la ley de la oferta y la demanda, que esta ley de la oferta y la demanda tiene una curva determinada, donde nosotros vamos viendo que a mayor precio va bajando la demanda de un determinado producto, esa es la regla en general, y a menor cantidad del producto va subiendo el precio de este producto en particular. Entonces ese juego es el que nos va determinando el valor que tiene un determinado producto o el determinado valor que tiene un determinado servicio. Esto es lo que nosotros encontramos como eficiente.
Esto es de forma general lo que nosotros entendemos como esta competencia perfecta. Entendemos también que nos encontramos, la competencia perfecta es un ideal que no podemos alcanzar. Sabemos que entonces nos encontramos ante un mercado de competencia imperfecta, y cuando hablamos de competencia imperfecta estamos hablando de las fallas de mercado y cómo estas fallas de mercado nosotros podemos mejorarlas, regularlas a través de nuestro estatuto legal, que yo les indicaba, dentro de lo que era el marco legislativo del Decreto Ley 211, por lo menos en un principio, no encontrábamos una regulación tan exitosa, y hemos encontrado algo mejor dentro de la última modificación que se realizó al marco legislativo que regula la libre competencia en Chile. Les menciono además que todo lo que nosotros hemos conversado hoy día en cuanto a protección de la libre competencia, facultades de la Fiscalía Nacional Económica, fueron aumentados por una última modificación al régimen, disculpen, del decreto ley 211 de la protección de la libre competencia en Chile en el 2018, y además una modificación del 2019 en cuanto a la protección de las y los consumidores. Y además les menciono, que era lo que les iba a contar, que existe una propuesta de un código de protección a las y los consumidores en Chile, que es como una nueva modificación a la regulación que tenemos en Chile de la protección de los consumidores, y que viene a garantizar de forma bastante más fuerte o dura la protección de las y los consumidores, y así también se viene a ocupar de ciertas irregularidades que nosotros hemos conversado hasta ahora, como por ejemplo estas cláusulas abusivas que yo les indicaba, se encuentran dentro de los contratos financieros, porque aparte una de las quejas principales que tiene nuestro sistema actual es cómo opera nuestro mercado financiero. Y entendiendo que el mercado financiero, actuando desregulado, ha tenido una serie de impropiedades y afectación de las y los consumidores. Entonces, porque aparte, ¿de qué forma? Porque aparte piensen que el mercado financiero en Chile no se encuentra no conectado con el resto del mundo, ¿no? Sino finalmente los capitales que nosotros encontramos en Chile son capitales extranjeros que tienen sedes en Chile, como por ejemplo el Banco Itaú, el Banco Santander, etcétera. Estas son las reglas que nosotros hemos revisado hasta ahora. Hemos entendido cómo se produce este juego de la libre competencia, entendemos la importancia de la libre competencia y entendemos cómo puede afectar o participar el Estado dentro de nuestro marco legislativo actual, o el marco regulatorio que nosotros tenemos actualmente. Además, pudimos comprender cómo se distingue el marco legislativo que regula la libre competencia en Chile junto a las instituciones que participan en esta regulación y fiscalización. Encontramos también cómo se regula la competencia desleal en Chile y los tribunales que están a cargo de la competencia desleal o de conocer la competencia desleal, y por otro lado la protección de las y los consumidores en Chile. Y fuimos entendiendo esta idea, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, profe. Ya. ¿Saben lo que es la competencia leal? Porque hace rato que les hablo de la competencia leal, la competencia desleal, y aparece en el texto, de todas maneras. ¿Saben a qué me refiero cuando hablo de competencia leal? Competencia leal hace referencia a que justamente exista una, ¿cómo se podría decir? O sea, que básicamente no exista un tipo de colusión, sino de que se mantengan, no sé cómo explicarlo. Como actuando de buena fe. Actuando de buena fe. Eso. Actuando de buena fe, con buenas prácticas a la hora de competir con el resto de los agentes de mercado. Eso sería como una definición de competencia leal dentro de lo que nosotros encontramos en Chile, ¿no? Yo les mencionaba también en clases pasadas que la competencia leal o la competencia desleal no se encuentra regulado en el decreto ley 211, sino que se encuentra regulado en la ley 20.169, que se ocupa específicamente de regular estos actos de competencia leal o desleal. No está dentro del marco de la regulación de la libre competencia en Chile, pero se menciona en cuanto tiene profundamente que ver por esta aplicación de estos principios de buena fe
o en la hora de competir o cómo nosotros actuamos con otros agentes de mercado. A eso es lo que nos referimos con la competencia leal o desleal. Y yo les mencionaba hace un rato bueno, también se le llama, y el texto también lo menciona cuando habla de competencia leal, el fair play. Es decir, cómo nosotros jugamos dentro, que recuerden que en este caso, cuando hablamos de libre competencia, también se habla de este juego de la libre competencia, ¿no? Y cómo actúan estos agentes de mercado dentro de este juego, que sería el mercado económico, o cómo nosotros jugamos dentro de este juego, ¿no? De la libre competencia, y lo que determina los ganadores de este juego, y lo que me da también la posibilidad de obtener estos jugadores más eficientes. Para llevarles como un ejemplo más concreto y que quizá les pueda llamar la atención más que hablar de términos netamente jurídicos, hay una serie de Netflix que se llama El juego del calamar. ¿Lo vieron? Sí, profe, yo sí lo vi. ¿Sí lo vieron? Yo estaba Sí, bañada toda la semana con esa serie. ¿Lo vieron? Aparte de Constanza. Sí, profe. Yo solo vi la primera parte, la verdad. Ya, para no adelantarles si es que alguien no lo ha visto ya. ¿Por qué se los indico y se los menciono también para hacer como la clase un poquito más livianita, para no hablar solo en términos jurídicos? Si vieron por lo menos la primera parte de la serie, la primera parte de la serie se trata de personas que se encuentran como en una situación económica súper mermada, que se les acerca un tipo como una especie de conector, que los invita a jugar un juego para ganar dinero, ¿no? Y para, finalmente también les han hecho como todo un background para saber las deudas que tienen y poder saber y ofrecerles como que pueden ganar muchos millones de wones en particular porque es una serie coreana. Entran a un juego, por lo menos esto todo ocurre dentro del primer capítulo, y ¿por qué se los menciono? Entran, no me acuerdo, algo de 400 y tantos jugadores al juego, y en este juego, en el juego que es el juego del calamar, lo que se busca es que el jugador más eficiente, sin yo adelantarles el resultado, porque yo vi la serie completa, el jugador más eficiente obtenga el monto total del juego, que es una cantidad impresionante de millones, y finalmente va a venir a solucionar los problemas económicos que tiene este jugador. Dentro de cómo se va dando la dinámica del juego, la esencia, porque no es un juego, es un juego justo solo en cuanto los jugadores todos están en igualdad de condición. Es decir, todos los jugadores entran sumamente endeudados, todos los jugadores tienen la misma oportunidad de ganar. Este juego se ve afectado si yo le doy algún beneficio en particular a alguno de los jugadores y que en efecto dentro de cómo se va dando el juego ocurre. Y pues se lo menciono en cuanto a este juego que se va dando de la libre competencia. ¿Por qué? En este caso se garantiza en este juego del calamar, que es un juego bastante duro, porque a todo esto creo que no les adelanto nada, si ustedes pierden en los juegos, ustedes fallecen. Por lo menos eso es lo que establece este juego, y por supuesto esta serie, y en lo particular a mí me llamó la atención porque, claro, trabaja sobre esta idea, pero lo que está haciendo también es una crítica social a ciertos términos que a nosotros nos interesan dentro de esto. Si nosotros no vemos el juego del calamar como el juego de la libre competencia, entonces nosotros tenemos los distintos agentes de mercado, todos compitiendo por el fin o el resultado final, que sería obtener a los consumidores que le van a entregar una suma de dinero por ese beneficio. Ese juego se vuelve justo, entre comillas, en quienes van a obtener estos consumidores, van a ser los mejores jugadores. ¿Dónde se produce un defecto de este juego? Si nosotros hacemos que los agentes de mercado se coludan, que los agentes de mercado reciban información privilegiada, que en el juego también, en el juego del calamar ocurre. ¿Qué es lo que ocurre si alguien, por ejemplo, tiene conocimiento de cuáles son los juegos antes de entrar a jugar? Tiene una ventaja comparativa con el resto de los demás agentes, y eso afecta el resultado, o podría afectar el resultado. ¿Se como la simetría de información, ¿o no? ¿La información asimétrica? Información asimétrica. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros las 5, 6 estuviéramos jugando, entonces la idea es que todas entráramos conociendo lo mismo del juego. Si alguien a mí me ha informado qué es lo que vamos a jugar, yo estoy en una situación ventajosa por sobre ustedes. Y probablemente pueda que gane el juego, y pueda que alguno de ustedes lo pierda, y dentro de lo que es el juego, como se da en la serie de televisión, o como se da aquí, en lo que nosotros estamos estudiando en libre competencia, lo que me garantiza la libre competencia es que todos los agentes de mercado entren a jugar en igualdad de condiciones, por lo menos en el inicio.
y que no tengamos esta asimetría de información, como me decía Constanza, por lo menos en un principio. O que decidieran no competir, que también ocurre dentro del juego del calamar. Que nosotros decidiéramos no competir para el logro, por lo menos en una primera etapa, para finalmente garantizar el logro final de obtener este gran premio de dinero, que en este caso, en el símil que yo estoy tratando de hacer con la libre competencia, sería obtener el poder de mercado o obtener una posición dominante dentro del mercado. Porque recuerden que dentro de nuestro marco existente actual, nosotros en Chile permitimos que tengamos jugadores que tengan mejor control de mercado, en cuanto se reconoce que cuando nosotros entramos a un mercado determinado, cuando hablamos económicamente, siempre hay jugadores que se encuentran en mejor condición por sus propias condiciones o sus propias capacidades, ¿no? Que también se ve en el juego del calamar, pues, si ustedes vieron el primer capítulo o si la vieron entera, también pueden ver desde el primer capítulo que hay jugadores que son más inteligentes que otros, que toman mejores decisiones que otros, hay competidores que son más fuertes físicamente, etcétera, ¿no? Dependiendo del juego que estemos hablando. Ese juego que nosotros vemos en esta serie de televisión, de Netflix, y que además ha causado mucho ruido a nivel mundial, es porque representa también esto, este juego que nosotros vamos dando dentro de la libre competencia, o cómo se van generando los capitales o cómo nosotros vamos funcionando en nuestro sistema social. Por supuesto, es una exageración dentro de esta serie, pero a mí me llama la atención en particular porque creo que se puede ocupar para un símil de una serie de situaciones que nosotros estamos viviendo actualmente y que generan estas situaciones de descontento, ¿no? Porque también uno podría verlo desde el punto de vista de los excluidos, porque finalmente, y también dentro de este principio de igualdad que se da en el juego, también tenemos, si es que, bueno, ustedes no la han visto entera, pero más adelante van a entrar unos personajes que tienen mucho poder económico dentro del juego del calamar. Entonces ahí también habla de también estas personas que tienen esta posición privilegiada y como ven, como nosotros nos matamos por 5 pesos. Entonces, para que la vean si es que la pueden ver, o si es que la vieron, también la vean como desde el punto de vista crítico o teniendo en mente lo que nosotros estamos conversando aquí. Y que también se relaciona con lo que nosotros estamos viviendo en nuestra región, si bien nosotros no nos encontramos precisamente en el momento que ocurrió, pero me imagino que todas supieron lo que ocurrió con la marcha antimigrante. Bueno, este sábado hubo una, pero antes, el sábado anterior. Sí, profe, de hecho yo vivo en las 2 torres que están acá en Tadeo Janque con Héroes y vi toda la quema de cosas ahí en vivo. Y al menos en mi caso, si bien entiendo el descontento social de la gente, porque sí llegaron muchos inmigrantes malos, para no decir otra palabra, también... No, pero sí comprendo lo que me dices, sé que es complejo, pero lo comprendo. No justifico lo que hicieron, para mí fue totalmente deshumanizante. Se los menciono porque que finalmente Iquique, que es una ciudad tan pequeñita, Chile ya es un país tan pequeñito, fuimos trending topic en Twitter y todo el mundo hablaba de nosotros en Latinoamérica, de Iquique, Chile, finalmente, por lo que ocurrió ese sábado en esa marcha en particular. Coincido con Fernández, lo menciono, a pesar de que es en este ramo, porque creo que es importante que nosotros también hablemos de actualidad, en que sí es una situación súper compleja, la situación que estamos viviendo actualmente con las y los migrantes. Fue una situación en donde bajo ningún punto uno va a justificar el abuso a los derechos humanos de personas que ya se encuentran en una situación sumamente precaria. Y bueno, y también lo que se habla de cuanto a la voluntariedad que tienen esas personas, si realmente como que quieren estar aquí o están obligadas porque no les quedó otra que emigrar de su país en particular. Pero también coincido en que esta explosión mal conducida de violencia hacia los migrantes también tiene que ver con una situación, y también lo he dicho públicamente, de abandono por parte del centro con nuestra ciudad en particular, Iquique, y con el norte de Chile, que nos encontramos un abandono total desde el centro, que además se llamó particularmente a los migrantes venezolanos a venir a Chile, porque incluso había un visado especial para ellos, que no se encuentra activo, o por lo menos por alguna razón no los encuentran o no lo están regularizando actualmente. Entonces, es una situación de abandono total desde el centro, desde el gobierno, o en realidad un desgobierno. Y eso genera que se produzca nuevamente en relación al juego del calamar y al juego que nosotros estamos hablando de esta idea de la libre competencia, el que nos encontramos ante este grupo de poder que nos mira como nosotros no
nos matamos, ¿no?, por un par de porciones de poder que son mínimas, para que lo vayan relacionando también con esta situación. Porque finalmente a nosotros nos ocupa o no nos preocupa lo que está ocurriendo con el migrante, y de hecho también lo que ocurrió ese sábado generó toda una reacción por parte de los mismos iquiqueños y iquiqueñas a acudir en ayuda de las y los migrantes. Entonces, que tampoco se mencionó tanto, sino que solo se nos ha criticado desde el centro, asumiendo como que todos participamos de la marcha, y que la marcha ocurrió porque nosotros somos, no sé, creo que se ha dicho que odiamos la pobreza, que odiamos a los migrantes, que cualquier persona que viva en Iquique, bueno, quizá deben haber casos, ¿no? Pero nosotros somos una ciudad que está casi constituida por migrantes, y que vive gente migrando, dentro de esta ciudad vive gente llegando, gente extranjera, o gente que no es naturalmente de Iquique, como yo en particular. Así que continuamos entonces sobre esta idea. Vamos a seguir hablando, yo creo que van a seguir ocurriendo casos, lamentablemente mientras no se regularice la situación de los migrantes en Chile, vamos a seguir teniendo diferentes discusiones, sobre todo en la ciudad de Iquique, que es como la puerta de entrada a través de Colchane, y la afectación de los pueblos indígenas, que también ha sido un tema, ¿no?, que se produce un choque entre dos grupos excluidos, que son los migrantes y los pueblos originarios. Entonces va a seguir dándose la discusión. Yo les mencionaba que la competencia desleal se encontraba regulada, y es una regulación bastante nueva desde el año 2007, por esta ley 20.169, que me habla de la competencia desleal. Y en general, para poder nosotros entender esta afectación a la competencia leal o al fair play, me habla de qué es lo que nosotros podemos, más que definirme lo que es competencia desleal, me habla cuando nos encontramos ante una competencia desleal, y me menciona que uno podría incurrir en competencia desleal si encontramos revelación de secretos, recetas técnicas. Aquí un ejemplo de esta revelación de secretos, el caso entre Mac y Samsung, donde Mac acusó a Samsung de generar toda una línea de productos, que eran los teléfonos Galaxy, creo que eran, toda la línea de Galaxy, con secretos que Mac o Apple había entregado a Samsung en lo que era la configuración de ciertos elementos de los iPhone, que eran Samsung, que iPhone le pagaba a Samsung para generar estas partes o estas piezas. Y Samsung, aprovechándose de esta revelación de secreto que le entregó Mac en la generación de este producto bajo un contrato donde manufacturaban estos productos, estas partes de los iPhones, le demandó en diferentes tribunales a nivel internacional de haber utilizado esta información privilegiada, haber revelado estos secretos para competir con el iPhone, con este teléfono Galaxy, con estas partes finalmente copiadas, argumentaba Apple, por este acceso que tuvo a estos secretos por parte del contrato firmado entre Apple y Samsung. En algunos lados, esto creo que se lo he mencionado con anterioridad, en algunos tribunales ganó Samsung, en algunos tribunales ganó Mac. No hay como una solución resuelta sobre si efectivamente Samsung se aprovechó de esta información privilegiada y generó un producto copiado a Mac. Dígame, Bárbara. Profe, bajo esa misma, como ese mismo ejemplo, entonces entre empresas se pueden como, no sé si contar secretos respecto de cosas determinadas. Sí, lo pueden hacer, pero en este caso no estoy hablando sobre cómo controlar el mercado, ¿no?, sino que estamos hablando de competencia leal y competencia desleal. Yo podría perfectamente, como lo hizo Mac, generar un contrato con una empresa manufacturera para que me haga parte de un determinado producto. Entonces le estoy encontrando información privilegiada sobre mi producto, que es lo que yo no podría hacer. Por ejemplo, Samsung no podría, esta información que recibió en virtud de este contrato, entregar esta información a otra empresa, por ejemplo, me acuerdo, a los Huawei, a esa empresa china que genera celulares. ¿Se entiende? Es como que pueden compartirse estos secretos, pero a raíz de estas como manufacturas de determinados productos. De determinados productos, porque yo lo contrato para que me genere una parte de mi teléfono o para que me genere una parte de los iPads. Así como trabaja para mí, entonces le entrego información. Le estoy entregando información no para que nosotros tengamos un producto en común y afectemos el comercio internacional, sino que se lo estoy entregando para que me haga partes que yo, Apple, California, no quiero realizar. Ya, profe, ya entendí. Entonces, sí se puede. Y eso sería como competencia desleal si alguien utiliza esa información, que es lo que Mac acusó a Samsung. ¿Sí?
¿Quedó claro? Sí, profe, sí. Ya, porque, bueno, se los menciono también porque en caso de Apple, bueno, si ustedes compran cosas, yo ocupo cosas Apple, por eso doy este ejemplo, ¿no? Si ustedes compran productos Apple, pueden darse cuenta que no, si bien Apple Mac se encuentra situada en California, Estados Unidos, desde ahí finalmente empieza esta empresa, si ustedes abren el dispositivo o empiezan a revisarlo, tienen partes, sí, es armado en China, de hecho sí será armado en China, con partes coreanas, etcétera, está armado porque finalmente lo que hace Mac es buscar lugares donde la manufactura sea más barata. Entonces eso sí puede hacerlo dentro del marco del comercio internacional. No podría entregar información privilegiada que pudiera afectar el mercado para o con la intención de eliminar competidores. Eso no lo podría hacer Mac o Samsung o la empresa que fuera. Dentro de esta regulación de la competencia desleal, además encontramos la explotación como propios de logros ajenos, la imitación servil de trabajo ajeno, la falsedad en cuanto al origen geográfico de mercancías, y esto es sumamente importante porque Chile también tuvo problemas con respecto a esta falsedad en cuanto al origen geográfico de mercancías, plantas, trajes, en cuanto se considere o sea valioso para el producto particular la denominación de origen. Y nosotros tuvimos un conflicto internacional en cuanto a denominación de origen con respecto al pisco. Yo imagino que todos lo han escuchado este caso que tuvimos con Perú, que Perú argumenta que el pisco como denominación de origen es una denominación de una zona llamada pisco del Perú y que serían ellos quienes tenían o son los dueños de esta denominación y por tanto nosotros podemos producir pisco, pero no le podemos poner pisco. Eso era finalmente lo que argumentó Perú. ¿Supieron de ese caso? Sí, profe, yo supe de ese caso que hubo una larga disputa respecto de si es que el pisco generalmente era chileno o peruano, y ahí como que todas las televisiones entre nacionales e internacionales, así como entrevistando restaurantes peruanos o restaurantes chilenos, y así como al final, ¿quién prepara mejor el pisco? Sí, como una estupidez, así como, ¿de quién es mejor el pisco? Pero, ¿sabe cómo terminó ese caso? Ah, no, personalmente no sé en qué fue al final. Es súper ridículo el fallo y los peruanos están muy molestos, porque finalmente fue un fallo de carácter internacional que terminó de esa manera. Se determinó que en efecto la denominación de origen pisco se origina en Perú y esta denominación pisco es peruana. Sin embargo, debido a que en Chile lo hemos ocupado por tanto tiempo y tenemos todo un comercio relacionado al pisco y que aparte el pisco chileno es como una variedad distinta al pisco peruano, entonces nosotros, si bien no es una denominación de origen chilena, la podemos seguir ocupando. Entonces Perú está súper molesto porque, claro, ganó, pero nosotros seguimos ocupando el término pisco, que era lo que ellos no querían que ocurriera. Para que se entienda también esta discusión que les digo con respecto a la importancia de la denominación de origen, también la champán, ¿se han fijado si el champán chileno, han visto si en alguna parte que diga champán chileno? Yo creo que sea el caso que se refiere del champán también, profe, pero no he No lo visto conoce esa terminación. Ya, actualmente no la van a encontrar. Dígame, Fernanda. No, yo iba a decir eso de que, si no me equivoco, no se puede utilizar el término champán, sino que se debe utilizar el término espumante. Ya, porque si no me equivoco, fueron los franceses quienes empezaron a Lo alegar discutieron eso. a nivel mundial, porque se ocupaba, por todas las partes en este vino espumante le ponían champán, y Francia inició una discusión sobre que esta era una denominación de origen y que era exclusivamente francesa, y no solo exclusivamente francesa, sino exclusivamente del vino espumante que se producía en esta zona. Y ahí ese es champán. Ganaron este caso en particular y a nivel mundial nosotros ya no podemos escribir dentro de los vinos espumantes poner champán, porque eso se considera que es una denominación de origen y por tanto está protegida por toda una protección internacional de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual. Cuando hablamos de esta zona, porque se refiere, cuando hablamos de champán, a una denominación de origen, y si nosotros ocupamos ese término para referirnos a vino espumante, entonces estaríamos hablando en este caso de una competencia de carácter desleal, porque no estamos hablando de ese producto en particular. Y nosotros, de hecho, ya no podemos seguir ocupando ese término, a pesar de que nosotras quizá coloquialmente dentro de una conversación podemos decir champán porque no referirnos a vino espumante. Y de hecho, creo que ya es muy común el uso más bien de decir espumante más que champán, cuando uno incluso compra champán o vino espumante. Otros casos que regula nuestra reglamentación, que entiende como competencia desleal, es la multiplicación por fotocopia de productos o logros ajenos,
la explotación en provecho propio de la fama de terceros, la explotación del espíritu lúdico de terceros, la publicidad que daña a la salud, y esta discusión de la publicidad que daña a la salud, nosotros podríamos discutir mucho sobre cómo actualmente nosotros hacemos comerciales de cigarrillos o comerciales de licor, de alcohol, ¿no? Incluso de la bebida Coca-Cola, o de las bebidas en general que contienen altos contenidos de azúcar. Porque todavía nosotros podríamos discutir que es publicidad que daña la salud porque se promueve, a pesar de que le pusieron todos estos logos y a pesar de que los comerciales al final dicen como en cláusulas muy rápidas que esto daña la salud, que afecta, que los altos contenidos de azúcar o la sal, o el azúcar, perdón, y sal, incluso también que podemos consumir diariamente tiene tal límite. En la realidad todavía nuestros medios de publicidad nosotros podemos encontrar ejemplos de publicidad que daña la salud, publicidad no referida a precio o calidad, sino a la obtención de otros beneficios. Y, bueno, Alemania habla de la yapa y el engaño, esta proposición destinada a hacer presumir erróneamente que una oferta es especialmente conveniente, ¿no? Y eso también, y esta que yo les indico con respecto a esta simulación que me hace creer que una oferta es especialmente conveniente y en realidad no es efectivamente tan conveniente como uno quisiera obtenerlo, produjo que en los supermercados, cuando se producen ofertas, que me dicen 2 por 1 o me dicen lleve 3 por no sé cuánto, además me indican el valor por unidad. Eso años atrás no existía. Solamente veían la oferta o veían el precio final. Entonces, también le indican para que usted efectivamente pueda comprobar que la oferta es un 2 por 1 o que el valor que usted está teniendo es real y hay un beneficio real. Porque aparte, también está comprobado que cuando las personas leen la palabra oferta, en realidad no se ocupan de verdaderamente averiguar si el producto que están comprando en realidad es más bajo o tiene un valor más eficiente, un precio más eficiente que el que ustedes compran todos los días. Y esto es algo que uno trabaja, cómo funciona nuestro cerebro. Y también les menciono, porque esto es algo que me enseñaron en propiedad industrial, que cuando ustedes, no sé si lo habrán mencionado ya, cuando ustedes van a los supermercados, los productos que se encuentran a la altura de la vista tienen un valor, me refiero en cuanto al valor que paga el producto que se pone ahí, más alto que aquellos productos que se encuentran a la altura de nuestros pies, es decir, aquellos que nos encuentran como al golpe de vista. Y así también, lo que hace otra técnica que ocupan los supermercados, cuando quieren ingresar un nuevo producto de ellos, es decir, por ejemplo, un producto que sea del supermercado Jumbo, primero el etiquetado y la apariencia es muy similar a aquel producto que se vende más popularmente y los ponen de forma conjunta, para que en la compra impulsiva uno no se dé cuenta y se lleve el producto alternativo que ofrecen ellos en vez del producto que uno verdaderamente quiere comprar. Esas son técnicas de publicidad que uno podría cuestionar con esta idea de si verdaderamente yo estoy buscando engañar a el consumidor, a la consumidora. ¿Tienen alguna duda dentro de lo que hemos revisado? Profe, con respecto a lo que mencionó ahora último, es que no entendí por qué se pone primero como los precios más altos arriba y los más bajos a los pies. Como que sí me he fijado en eso, pero no sé por qué, no le entendí bien por qué ocurre eso. ¿Si lo podría explicar de nuevo? Es una técnica finalmente es todo un estudio de cómo nosotros compramos en el mundo, no solo en Chile. Ponen los productos más caros a la altura de la vista, porque si uno está apurada comprando, si uno va rápidamente a comprar, lo primero que va a ver es aquello que está a mi altura, ¿no? Probablemente no me voy a dar cuenta que el producto más barato está un poquito más arriba o está un poquito más abajo. Entonces, el producto que está a mi alcance, en general, es el producto más caro. Porque pues sea porque yo no conozco bien el producto, o sea porque voy muy apurada y no tengo tiempo de ponerme a analizar los productos, voy a tomar el que está a la altura de mi mano. Y eso está comprobado y por eso los supermercados lo hacen de esa manera. Entonces, por lo mismo, cuando ustedes van a comprar, sea que vayan apuradas o vayan con poco tiempo, como sea, siempre fíjense, porque el producto más barato probablemente va a estar en la parte más alta, o va a estar en la parte más baja, o en la parte hacia las esquinas, que son las partes que uno no mira. ¿Se entiende ahí un poquito más, Constance? Sí, me había causado curiosidad eso, por eso pregunté. Es una técnica y es algo que se ha estudiado incluso de cómo nosotros decidimos nuestras compras. Y así también, cuando nosotros salimos de los supermercados, también se sabe que nosotros tenemos la compra impulsiva, en lo que es la espera para poder entrar a la caja y poner una serie de productos que de otra manera nosotros quizás no llevaríamos, porque no están dentro de lo que nosotros planificamos comprar.
Hay revistas, hay dulces, hay bebidas, que son cosas que uno quizás no necesita o no fue al supermercado a comprar eso en particular, pero en el impulso, en la espera, en el aburrimiento, uno los compra y además son productos que tienen un valor más alto que los que ustedes podrían comprar si ustedes meditaron su compra. Entonces, también para que lo piensen, porque también es algo que a mí me pasaron en propiedad industrial y que tiene que ver con estas técnicas que tienen estas grandes cadenas para vender ciertos productos un poquito más caros de lo que ustedes podrían comprarlos sabiendo que nosotros actuamos impulsivamente. Y lo último que les comento, también con respecto a esta compra impulsiva, todos los supermercados en lo que es la venta de pan, el supermercado no gana mucho dinero, en realidad no gana, pierde en lo que es venta de pan. Pero, sobre todo Chile, porque en Chile somos uno de los países que más consumimos pan, como junto con Alemania, creo, ponen la parte de venta de pan en un lugar estratégico del supermercado para que ustedes estén obligadas a recorrer la gran mayoría del supermercado a la hora de llegar el pan. Es decir, si ustedes exclusivamente iban a comprar pan, pasan por donde se venden cecina, donde se venden vino, donde se venden verduras, etcétera, una serie de otros productos, incluso la ropa, para que ustedes impulsivamente, a pesar de que solo iban a comprar pan, compren una serie de otros productos que son más caros, donde el supermercado tiene una mayor margen de ganancia que con el pan que, de hecho, en la realidad pierde dinero. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda sobre lo que hemos conversado hoy día? No, profe, por mi parte no. Ya, recuerden que, bueno, no estoy segura si tenemos clase el próximo lunes. Si no tenemos clase el próximo lunes, vamos a tener clase el jueves, ¿sí? Y les pido que revisen la clase que subí, si es que no la han revisado, y que revisen los textos que les envié en la sesión, no recuerdo si era la sesión 8, que se las mencioné en la otra clase para que lo revisen. Para que para la próxima clase podamos conversar un poquito más sobre ciertas materias que estamos revisando y cómo estamos relacionando libre competencia con consumo. ¿Ya? Ya, profe. Ya, pues nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan buena semana. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. profe. Chao. Chao, profe.